tristeza que viene de Dios. Como les decía, la tristeza que Dios permite, no todas las tristezas las pone Dios. Hay una tristeza que es del mundo y hay una tristeza que viene de Dios. Pero la tristeza, toda tristeza es permitida por Dios. Toda. Por favor, recalque esto. Toda tristeza es permitida por Dios. De la misma manera que todo lo que pasa está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, José Miguel. Gracias por estar acompañándonos. Si hoy están ustedes acompañándome en esto, le pido al Señor que por favor, o mejor dicho, que nos permita aprender de lo que es el mensaje que dejó plasmado a través de Pablo en 2 Corintios, capítulo 7. Y voy a empezar a leer en el verso 1 de 2 Corintios capítulo 7 para que veamos cómo la tristeza que viene de Dios es una herramienta de sanidad espiritual. A nosotros no nos gusta la tristeza. A nosotros no nos gusta tener que llorar. ¿A quién le va a gustar eso? Pero vamos a aprender que en las manos de Dios esta herramienta espiritual es efectiva, es poderosa. Dice en el verso 1 de 2 Corintios capítulo 7, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, en el verso 1, cuando el Señor empieza a hablarnos a través de Pablo de que tenemos una seguridad y unas promesas, está mencionando lo que en el capítulo 5 y capítulo 6 de 2 Corintios nos dejó como promesas. Rápidamente voy a mencionar las más relevantes. Dios nos dice que tenemos una casa eterna construida en los cielos, no por manos de hombres, un tabernáculo que está en los cielos, construido por Dios y no por los hombres. El Señor nos dice en esos capítulos 5 y 6 de 2 Corintios capítulo 7, dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Esas son las promesas a las cuales se está refiriendo Pablo aquí en el verso 1 de 2 Corintios capítulo 7. Y también dice que en el tiempo aceptable Dios nos oye, nos dio salvación y nos socorrió. Bienvenida Dora Venegas, bienvenida Doris también. Un saludo a Alejandro ahí, a los que me están acompañando desde Atenas, bienvenidos. Entonces el Señor nos dice a nosotros que como tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Una casa en los cielos, no construida por hombres, que somos nuevas criaturas y que nos salvó y nos socorre en todo momento. Como tenemos eso, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Déjeme explicarle algo de lo que tiene que ver con perfeccionar la santidad o perfeccionando la santidad. ¿Qué es perfeccionar la santidad? Bueno, es hacernos aptos para algo. Cuando nosotros escuchamos que Dios nos hizo perfectos a nosotros, no significa que nosotros no fallamos, no significa que nosotros no pecamos, no significa que tomamos malas decisiones. Lo que significa es que Dios nos hizo perfectos, aptos para desarrollar algo dentro de lo que es su plan, dentro de lo que es su reino. Para darle un ejemplo en cuanto a perfección, voy a agarrar esta llave que tengo aquí en mi mano. Esta llave es perfecta para encender el carro. Para eso es perfecta esta llave. Pero esta llave no es perfecta para que comamos, ni tampoco esta llave es perfecta para cortar carne. Esta llave no es perfecta tampoco como para venir y hacer huecos en la tierra, para sembrar en agricultura. No, esta llave es perfecta para lo que fue diseñada. O sea, es perfecta para arrancar el carro. Es una llave de automóvil. ¿Por qué les digo esto? Porque de la misma manera nosotros somos hechos perfectos. No significa que no nos equivocamos, sino que fuimos hechos perfectos para algo, para darle gloria y honra a nuestro Dios, para glorificarlo, para adorarlo, para alabarlo, fuimos hechos perfectos. Dentro de la imperfección en que nosotros caminamos está nuestra perfección. ¿Cuál es la imperfección? La capacidad de decidir si amamos a Dios voluntariamente o si no lo amamos, de decidir si lo obedecemos de manera voluntaria o si no lo obedecemos. Dentro de esa forma que tenemos nosotros, que nos hace débiles porque a veces decidimos mal,
está nuestra perfección. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que lo amemos de manera voluntaria en todo tiempo. En todo tiempo nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que alabar a Dios, tenemos que servir a Dios, en todo tiempo. En medio de nuestra tristeza, como el caso de lo que estamos tocando hoy, en medio de la abundancia, en medio de la escasez, indiferentemente en qué estado estamos nosotros en qué estado físico estamos nosotros, o en qué estado económico de nuestras finanzas estamos, nosotros somos perfectos para que de la misma manera que esta llave sirve para arrancar el carro, nosotros podamos adorar a Dios, porque para eso fuimos hechos, para eso fuimos diseñados, para adorar, honrar y alabar a Dios. Por lo tanto, cuando dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, está hablando que lo que nos afecta en la humanidad y los que nos afecta a nosotros espiritualmente, tenemos que limpiarlo para perfeccionar justamente la santidad, que es hacernos aptos, hacernos personas preparadas dentro del temor de Dios para poder acercarnos a Dios como a Él le gusta que nos acerquemos. En el verso 8 de ese mismo capítulo 7 de 2 de Corintios, continúa diciendo Pablo, y prestémosle atención porque Pablo está mencionando una carta que mandó anteriormente. Porque aunque os contristé con carta, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? O sea, yo los traje a que se sintieran tristes, les mandé una carta y por tal motivo de esta carta ustedes se sintieron tristes. Dice, aunque los contristé por carta, no me pesa, o sea, no me siento mal, aunque entonces lo lamenté. Pablo manda una carta, hay una carta de llamada de atención, hay una carta de exhortación que le manda a la iglesia de Corinto. En ese momento, cuando él manda la carta, Pablo se siente mal por lo que les mandó, porque los hizo sentirse tristes. A veces nosotros, cuando tenemos que hacer un mensaje, cuando tenemos que hacer una prédica que exhorta, que nos llama la atención, nos sentimos tristes como predicadores. Particularmente a mí me pasa mucho. Nos sentimos tristes como predicadores porque la prédica tal vez es fuerte, la prédica tal vez mueve los cimientos, tal vez la persona se siente afligida. Pablo le pasó eso con la carta que le estaba enviando a los Corintios, entonces le dice que aunque los contristó en la carta, dice, ya no me pesa. Aunque en ese momento lo lamentó, o sea, hubo un momento en que él se sintió como digo, uy, ¿por qué dije esto? Uy, ¿por qué les escribí esto? Uy, ¿por qué les mandé este mensaje? Pablo estaba en ese pensamiento, pero dice que ahora veo aquella carta, o sea, él agarra y analiza la carta que mandó, o podría ser que yo analice la prédica que estoy dando, o la prédica que di en algún momento, que en algún momento hizo sentir mal a alguien, se sintió triste, se sintió tal vez agobiado delante de la palabra de Dios, y en ese momento tal vez uno se aflige, pero Pablo dice, en ese momento, pero ahora que la analizo, dice, fue por algún tiempo que me sentí mal, pero ahora veo que fue buena la carta que los contristó. Es más, en el verso 9 no solo dice que ve que es buena la carta que les mandó, hablando yo como predicador, no solo analiza uno que fue bueno haberse entristecido, y aunque uno se haya sentido mal, pero ahora me gozo, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, él no se siente contento porque les haya causado una tristeza a través de la carta. No, eso no es lo que lo hace sentirse a él gozoso. No es bonito que las personas se sientan tristes cuando reciben una reprensión, cuando reciben una exhortación de parte de Dios. Nadie se siente bien porque se le llame la atención. Es más, ustedes como papás, cuando le llaman la atención a sus hijos, ustedes vienen y le llaman la atención a sus hijos o los castigan, ustedes mismos no se sienten bien por haberlos castigado. Pero esta disciplina que se ejerció con los hijos los va a salvar a ellos de cometer muchos errores a futuro, los va a formar. Entonces, por eso Pablo dice que ahora me gozo, no porque estén contristados, no porque se hayan sentido tristes, eso no es lo que me hace sentir gozoso, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, sino porque esta tristeza que ustedes están sintiendo, esta tristeza, le dice a los Corintios, en respuesta a mi carta, los llevó a un arrepentimiento, los llevó a recapacitar y los llevó a arrepentirse de lo que estaban haciendo
y llevó a que ustedes enderezaran el camino. Entonces, cuando nosotros recibimos una tristeza que viene de parte de Dios, y ahora vamos a seguir leyendo en este texto, verso 9 de 2 de Corintios capítulo 7, vamos a ver en este verso 9 el desarrollo de cómo es la tristeza que viene de Dios. Esta tristeza los llevó al arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios. ¿Se acuerda lo que les dije al principio? No toda tristeza viene de Dios, pero toda tristeza la permite Dios. Eso es algo que tenemos que nosotros tener bien claro. Toda la tristeza que nosotros recibimos, Dios la permite, aunque Él no la está mandando, aunque tal vez salió por nuestros actos pecaminosos, por nuestros errores, porque alguien se enfermó, porque las circunstancias nos atacan y nos causa esa tristeza. Dios lo permite. Pero en el caso de lo que Pablo está hablando, él dice que hay una tristeza que es según Dios. Según Dios es que Él la mandó. O sea, básicamente Él sí puso esa tristeza ahí. Y de esta es la que estamos hablando hoy, esta es la que vamos a desarrollar. La tristeza que Dios pone en nuestros corazones, la tristeza que Dios nos manda a nosotros, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte. El verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, esa tristeza que Dios manda, produce arrepentimiento para salvación. ¿Ve por qué la tristeza que viene de Dios es buena? La tristeza que viene de Dios es buena porque nos lleva al arrepentimiento y este arrepentimiento produce salvación en nuestras almas, salvación en nuestras vidas, nos rescata. El verso dice, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y produce salvación y produce vida. La tristeza del mundo produce muerte. En un hebraísmo o para un judío, la muerte no es como nosotros lo entendemos. Para ellos, la muerte es diferente. Para nosotros, morir es dejar de respirar. Para efecto de ellos, morir es no ser útil para el propósito para el cual fue diseñado. Recuerde que nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios. Entonces, la tristeza que viene de Dios, la tristeza que Dios pone en nuestros corazones, nos va a producir a nosotros adorarlo, nos va a producir arrepentimiento, nos va a producir a nosotros acercarnos a Dios. La tristeza que viene del mundo, que se llama remordimiento, más bien nos produce muerte porque nos aleja de Dios. Nos hace que nos escondamos, nos hace que nos metamos en una cápsula, nos hace que nos alejemos de Dios. Eso es lo que produce la tristeza que viene del mundo. El verso 11 dice, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Vea lo que está diciendo Pablo. Esto mismo, de que ustedes hayan sido contristados porque Dios mandó esa forma de tristeza a través de la carta, de la exhortación que Él les está mandando, y préstele mucha atención a esto porque al final vamos a hablar de Salomón. Salomón también dice que el predicador dice cuando está mandando las palabras, busca las mejores palabras para dar el mensaje con el fin de no hacer sentir tristes a las personas. Pero eso es inevitable, mi hermano. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, la palabra de Dios nos va a impactar. Solo hay dos respuestas de la palabra hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos penetra, dice, hasta partir, hasta los tuétanos, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Nosotros, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos dos respuestas. Una es aceptar el mensaje de Dios, arrepentirnos y rectificar el camino, y la otra es rechazarlo. Cualquiera de estas cosas puede ocasionar en nuestra alma. Así que cuando Él viene y le manda esa carta a ellos, Él dice, les produjo algo porque esto lo envió Dios y lo que le produjo fue esto. Dice en el verso 11 de 2 de Corintios, capítulo 7, dice en el verso 11, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué es lo que la tristeza trajo a esos corazones? Dice, produjo defensa, produjo indignación, produjo temor, produjo un ardiente afecto, un celo y produjo vindicación. Eso fue lo que produjo. O sea, que las personas reconocieran que se estaban equivocando. Una vez que estaban tristes, se dice, mire, estoy caminando mal, estoy haciendo las cosas de manera incorrecta. O sea, eso no está bien. Voy a enderezar mi camino. O sea, lo que hizo fue que
pasó de un estado que desagradaba a Dios a empezar a agradar a Dios a través de la tristeza. Voy a hacer este escenario para seguir hablando y explicarles qué es lo que estaba pasando cuando Pablo mandó esa carta a los Corintios que les causó esta tristeza, que ahora está abordando y la ve de manera positiva. En algún momento no la vio positiva, pero ahora la está viendo positiva. Una vez que reciben esa tristeza, dice, una vez que viene la indignación, el temor y el celo y se vindican, dice, ahora se muestran limpios en el asunto, limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue a causa del que cometió el agravio. O sea, yo no les escribí para maltratar al que estaba cometiendo el mal, ni por causa del que lo padeció. Tampoco les escribí para maltratar a la víctima. O sea, ni a la persona que está ofendiendo, ni les escribí para maltratar al ofendido. O sea, esa no es la idea de la carta. O sea, yo no hice eso por esa razón, dice Pablo, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo le está diciendo? Dice, yo les escribí para que ustedes vuelvan al camino. Es lo que está diciendo. Yo les escribí para que ustedes se arrepientan. El arrepentimiento en hebreo es shud, es darse vuelta, dar vuelta en U y regresar de nuevo al camino. Una persona está caminando en el lado contrario, entonces el arrepentimiento consiste en regresar. En griego sería metanoia, cambio de mente, o sea, dejar de pensar como estábamos pensando. Si usted le pone atención a mi mano, aquí tengo a mi mano derecha, vamos a imaginarnos de que este es Dios y está viendo de frente. Y aquí a la izquierda, en esta otra mano, estos somos nosotros viendo a Dios. Según el hebraísmo, según el judaísmo, Dios no le da la espalda al hombre nunca, sino que es el hombre el que le da la espalda a Dios. Entonces, en el judaísmo, en el hebraísmo, ellos nunca le atribuyen a Satanás absolutamente nada. Siempre se le atribuye todo a Dios. Satanás no pinta nada, no es importante, no es que no tenga poder, no es que no tenga cómo atacar a las personas, pero Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Y Satanás no nos puede atacar a nosotros si nosotros tampoco lo permitimos, porque para eso tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el apóstol, que es el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera en nosotros para salvación. Entonces Dios está de frente y cuando el hombre se aleja de Dios, así es como dice el hebraísmo, se aleja de Dios, no es que Dios se aleja de él, sino que el hombre se aleja de Dios. No es que dice que el hombre se va hacia Satanás, sino que el hombre se aleja de Dios. Entonces el shut o el arrepentimiento consiste en darse vuelta y regresarse de nuevo a Dios. Dar vuelta en U y regresar a Dios. Eso es arrepentimiento, es regresar a Dios. Metanoia en griego es cambiar de mente, dejar de pensar como estoy pensando, de alejarme y regresar a Dios. Solo Dios le dio la espalda en una oportunidad a una persona y esto fue a Jesús. Cuando el Señor dijo, Eli, Eli, lema sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento le dio la espalda porque estaba una representación de lo que era el juicio eterno para las personas que no aceptan, que no reciben a Cristo, que no lo ponen como Señor de su vida y no siguen sus pasos. En ese momento, Él le da la espalda, entonces el Señor dice, Eli, Eli, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero un momento después, cuando ya Él va a morir, entonces hay una reconciliación, no es con el Hijo, sino con lo que es la figura del Hijo, cuando está llevando y cargando nuestros pecados, y ahí es donde Él dice, Abí, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pasó de el juez, pasó de ser el Dios juez, a pasar a ser el Padre, que es para nosotros. Esa figura es la que nos enseña a nosotros de lo que es arrepentimiento. O sea, no es que Dios nos da la espalda, es que nosotros nos alejamos de Dios. Solamente lo hizo en una oportunidad y lo hizo al Hijo que estaba llevando todos nuestros pecados sobre sus espaldas para que nosotros reconozcamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Volviendo al texto, Pablo le dice a ellos que les causó una tristeza, que ellos iban caminando al lado contrario y tienen que regresarse de nuevo a la posición que Dios les dio para adorarlo, y esa tristeza ocasionó que ellos regresaran.
¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué era lo que estaba pasando? El, lo que estaba sucediendo era que había un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Había un hombre que estaba en una relación incestuosa con la madrastra o con la esposa de su papá, que no era su mamá, sino su madrastra. Entonces, la iglesia, en lugar de enfrentar la situación, en lugar de hacer la exhortación, en lugar de hacer el llamado de atención, de reprenderlo y de llamarle la atención, lo estaban pasando por alto, o sea, estaban siendo permisivos. Eso es algo así como que una mamá sepa que sus hijos están haciendo lo incorrecto y no llame al padre para llamarle la atención, sino que los cubra, los proteja sabiendo que están haciendo lo malo, entonces se siguen alejando. Pero hay que llamarle la atención, hay que exhortarlos para que se regresen, para que vuelvan al camino, para que tengan ese cambio de mente y rectifiquen. Eso es arrepentimiento y es lo que sucede cuando la persona es exhortada, cuando se le ha llamado la atención a la persona. Hago esta figura de la mamá porque la mamá, por no hacer sufrir al hijo, muchas veces no lo castiga y lo que está haciendo es haciéndole un daño, porque el amor viene de la persona que disciplina, porque la disciplina es amor, porque le corrige sus malos actos y que tenga una vida de dolor a futuro. Este caso de inmoralidad está en el capítulo 5 del libro de Primera de Corintios, que es la carta a la cual se está refiriendo Pablo, y quiero leerla para que le prestemos atención a lo que estaba pasando, por la cual Pablo les escribió esa carta que está en 1 Corintios capítulo 5, de la cual en 2 Corintios capítulo 7 él dice, me sentí mal de haberles mandado esa carta, me sentí mal de haberles llamado la atención en un momento porque ustedes se entristecieron, pero ahora me gozo porque vi que ustedes rectificaron el camino. Antes de seguir en 2 Corintios capítulo 7, deseo ir a 1 Corintios capítulo 5 para que veamos lo que estaba pasando por la cual Pablo estaba llamándole la atención a ellos. En el verso 1 de 1 Corintios 5 dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, le está escribiendo a la congregación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí está el caso, ahí está el incesto, ahí está la llamada de atención que dice que esto que está pasando es tan grave, que ni siquiera los no creyentes practican este tipo de cosas. Y eso se estaba dando dentro de la congregación, se estaba dando dentro de la iglesia de Corinto. Era tan serio como decir que los malos son tan malos que hasta los malos les da vergüenza ver a ese que está haciendo maldad. Decía, hablando de uno de los hijos de Herodes, hablando de Herodes, se llamaba Arlecao. Herodes Arlecao era tan malo. En Roma, ellos habían dividido ciertos mandatos en tetrarquías. La tetrarquía era que ponían 4 reyes en una zona para que ninguno fuera más grande que el otro. En lo que correspondía a Israel, a toda la zona de Israel, habían ellos puesto también una tetrarquía, o sea, 4 reyes. Habían puesto a un romano, habían puesto a Herodes Filipo, habían puesto a Herodes Arlecado y habían puesto a Herodes Antipas. El romano era Poncio Pilato. Estas 4 personas formaban la tetrarquía para gobernar esa zona de Israel, para que ninguno fuera más que el otro, sino que hubiera un control de poder. Pero Herodes Arlecao era tan malo, que mandaba matar a la gente, la hacía sentir mal, la perseguía, era un tipo bien malo. Era tan malo que lo que hizo los romanos fue que le quitaron la parte que le tocaba a Arlecao y se la dieron también al procurador romano, a Poncio Pilato en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque los romanos eran malos, muy malos, trataban mal a los judíos, trataban mal a todos los que estaban bajo su dominio. Pero Arlecao era tan malo, que hasta los malos lo echaron por malo. Vea qué interesante, era tan malo. Bueno, lo que él está diciendo aquí es algo parecido a eso. O sea, este hombre se comporta tan mal, este hombre se comporta con algo que ni siquiera los incrédulos practican. Vea lo que dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, eso es demasiado desagradable.
Pero eso se está dando dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia de Corinto. Los hermanos de Corinto sabían lo que estaba pasando, pero nadie reprendía a este hombre, nadie le llamaba la atención, nadie le decía estamos caminando mal, esto usted tiene que corregirlo, lo que está haciendo no debe ser, debe enderezar el camino, nadie lo hacía. Hay una historia que se dice por ahí, bueno, es una historia, una ilustración, que en una sala había sentado un elefante todo el tiempo y los familiares entraban y salían y el elefante estaba sentado en el sillón y pasaba el papá y el elefante estaba ahí, nadie decía nada, pasaba la mamá, el elefante estaba ahí, nadie decía nada, pasaba la abuelita y pasaba el abuelito, el elefante estaba ahí y nadie decía nada. Nadie se le ocurría decir, mira, ahí hay un elefante sentado, aunque el elefante que era enorme estaba sentado en el sillón de la sala y todos medio pasaban, hasta que un chiquito entró y dijo, mamá, papá, ¿qué hace ese elefante ahí sentado? Entonces todos empezaron a hablar del elefante. Eso pasa por lo general en las familias y eso pasa por lo general en las iglesias. Se sabe que lo que se está haciendo está mal, se sabe que alguien está actuando mal, se sabe que hay pecado oculto dentro de la familia, pecado oculto dentro de una congregación y todos se están dando cuenta, pero nadie se atreve a decir, eso está mal y eso hay que corregirlo, hay que arrepentirse y tenemos que enderezar esta familia, porque lo que está pasando es incorrecto, aunque todo el mundo se está dando cuenta. Bueno, eso era lo que estaba pasando ahí, nadie tomaba la decisión de enfrentar a este hombre que estaba fornicando con este, con la mujer de su padre, con la madrastra. Dice en 1 Corintios 5, continúo leyendo, dice en el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es envanecidos? Están llenos de un ego que se creían mejor que los demás, se creen lo mejor. Entonces, a veces pasa esto, mis hermanos, vean qué interesante, a veces una persona no quiere llamarle la atención a otro, o sea, no quiere exhortar a la otra persona, hablando de la familia, del elefante que está sentado en la silla, porque dice hay que ser misericordiosos, porque hay que tener paciencia, porque esta persona se está equivocando, tenemos que tenerle paciencia, o sea, queremos ser más misericordiosos que Dios. Queremos ser a veces más buenos que Dios y cuando Dios no le gusta algo, Dios lo dice, esto no es correcto, esto hay que enderezarlo, esto hay que corregirlo. Porque Dios aborda el pecado y Dios dice, esto no se hace inmediatamente. Pero nosotros queremos ser más buenos que Dios. Nosotros queremos ser más buenos que Dios, entonces no nos enfrentamos a la otra persona para decirle lo que estás haciendo es incorrecto. Bueno, entonces a eso es lo que él dice, que vosotros estáis envanecidos. O sea, quieren ser mejor que Dios. Quieren ser más misericordiosos que Dios cuando Dios aborda el pecado y de una vez dice, esto no se hace. Entonces, por eso es que pregunta Pablo, ¿no deberías más bien haberos lamentado, sentirse mal de que eso esté pasando dentro de la iglesia, de que eso esté pasando dentro de la congregación? Si tenemos un hijo que está haciendo lo incorrecto dentro de una casa, si tenemos un hombre o un papá que está haciendo lo incorrecto para con la familia, si tenemos una esposa que está actuando incorrectamente, hablando de familia, pero llevando a la congregación es lo mismo, si tenemos a alguien que está actuando de forma incorrecta, pecaminosa, está afectando el bienestar del cuerpo, no debería de uno lamentarse y decir, eso está mal, eso hay que corregirlo, hay que hablar con esta persona, hay que sentarse a corregir esto porque esto no nos lleva en buena dirección. Y dice, deberían de haberse lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, verso 3, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, si bien es cierto que no estoy con ustedes en la congregación, yo soy parte de la congregación, porque yo soy parte de la iglesia de Cristo. Si bien es cierto que estoy en otro lado, lo que le afecta a ustedes me afecta a mí porque está afectando el cuerpo, está afectándole a cada una de las personas. Si ustedes y yo sabemos que está pasando algo en una familia o está pasando algo dentro de la iglesia, nos afecta porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, yo estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu. Y como presente he juzgado tal cosa y tal hecho. O sea, yo dije, eso está malo, dice Pablo. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una demanda. Ahí Pablo llama la atención y hay una demanda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. O sea, entreguen a este hombre a Satanás, así es como lo dice, para que se pierda el cuerpo, pero se salve su alma. ¿Cómo? Cuando el Señor venga, lo agarra, lo pone en una situación de dolor, en una situación incómoda, y la persona recapacite y salga adelante. Le voy a explicar algo. Es algo así como que, voy a irme a esto, es algo así como que en la familia, todos los de la familia, viendo el elefante sentado en la sala, todos los de la familia sepan que el papá es un agresor, que el papá le habla golpeado al chiquito, que el papá le habla golpeado a la chiquita, que el papá maltrata a los niños, o sea, que es una persona agresora. Pero nadie dice nada porque no quiero meterme en un problema con este, después se va a meter en un problema y me vaya a llamar la atención a mí. Como que si Pablo llegara y le dijera, bueno, ya yo juzgué esto, entréguenselo a la policía, llamen a la policía y le dice que ese hombre es un agresor que está maltratando a ese niño y a esa niña. Porque una vez que lo metan preso, una vez que se lo lleven, entonces en ese momento que él esté en prisión va a recapacitar y muy probablemente que al estar ya en el ejercicio de la justicia, esta persona se arrepiente y deje de hacer lo que está haciendo. Pero ahí están todos viendo en la sala el elefante, está maltratando al niño, está maltratando a la niña, nadie hace nada porque no quiere tener problemas. Y Pablo dice, ustedes están actuando mal, ustedes tenían que haber tomado una decisión y ustedes tenían que haber enfrentado esta situación. Entonces dice, no es bueno, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando él está diciendo eso, lo que Pablo está diciendo es que cuando se deja esa persona corrompida dentro de la iglesia, empieza a todos los demás a caer también por contagio en pecado. Ahora, cuando usted hace pan, o cuando yo hago pan, bueno, yo no hago pan, no sé hacer pan, pero los que saben hacer pan, cuando hacen pan, van y compran la levadura y se la venden. En los tiempos de antes, lo que se agarraba, en los tiempos de los antiguos, lo que se agarraba de la levadura y se le ponía la masa, después se agarraba un pedacito de la masa y se ponía aparte, ya con levadura, esta otra masa que estaba terminada se hacía el pan y el pedacito que estaba leudado se le ponía una masa nueva y se metía para que esta se fermentara también, que es leudar, se fermentara. Una vez hecho este bollo pan, se agarraba un pedacito, se mandaba a hacer este pan y se le volvía a poner a la otra masa. Eso es poner un poco de levadura dentro de la masa. Lo que Pablo está diciendo es que no haga eso, no deje ese pedacito de levadura que está fermentando toda la masa, sino que aparte de eso, lo deje eso de lado, lo expulse de donde está para que la masa que está limpia no se contamine con eso. Por eso en el verso 17, el verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, lo que le está diciendo, lo que ustedes eran antes ya no lo son. Por eso le dice, sean una masa limpia, sin levadura, como lo son ustedes. Lo que está diciendo es, ustedes ya no son lo que eran antes. Ustedes no tienen por qué estar permitiendo esto. Ustedes no tienen por qué estar aguantando esto. Usted, voy a trasladarlo a los ejemplos que he venido dando. Usted, mamá, usted no tiene por qué permitir que su esposo sea agresor, que el papá de sus chiquitos sea agresor, porque usted ya es una mujer libre, es una mujer en Cristo, es una mujer que Dios salvó, que pagó la sangre por usted. No permita eso. Si es necesario, exponga a esta persona ante las autoridades, pero no permita lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es contaminando la masa. Estos niños agredidos van a crecer y serán agresores en el futuro. Ese es el ejemplo que quiero dar. Entonces, lo que él dice, porque vuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por vosotros. Lo que él está diciendo aquí es, ya Jesucristo se sacrificó por todos. Usted no tiene que sacrificarse, fue Jesús el que murió en la cruz. Usted no tiene por qué permitir que eso esté pasando, porque usted no quiere ser más bueno que Dios. No quiere ser más bueno que Dios. Pensemos esto, imaginemos a Jesucristo viviendo en su casa. Él viene y vive en su casa, está sentado en la sala y él está viendo que están agrediendo a un niño, que están agrediendo a una niña o que están insultando al papá, están insultando a la mamá. ¿Usted cree que Jesús haría? Solo piense y trasládese, ¿qué cree que haría Jesucristo? ¿Usted cree que se quedaría sentado pasivamente y no diría absolutamente nada porque no me quiero meter en problemas con estas personas? ¿Usted cree que Dios permitiría, estando en su casa y viendo todas estas cosas que están pasando, dejaría pasar por alto todo esto y simple y sencillamente
no me meto para no tener problemas. No, no, no. ¿Sabe qué hizo Jesús un día que llegó al templo y vio a estas personas haciendo mercado en su templo? Agarró tres cuerdas, las unió y los hizo echados. ¿Por qué? Porque el Señor no permite que la levadura leude el resto de la masa. O sea, el Señor no permite que nosotros vengamos y estemos contaminando el resto de la familia o estemos contaminando el resto de la iglesia. De ahí es donde Pablo dice que Dios manda una tristeza en nosotros cuando nos pone en una situación de dificultad, en una situación de dolor, en una situación donde nosotros tenemos que enderezar nuestro camino. O lo enderezamos, porque es Dios el que va a ocasionar que nuestras circunstancias nos traigan tristeza. Y nos traen tristeza ¿para qué? Para que tengamos un cambio de mente, para que tengamos una metanoia. Así que, verso 9, voy a irme al verso 9, os escribo por carta para que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con todos los fornicarios de este mundo. Lo que él está diciendo, Pablo, es que yo no le estoy llamando la atención a ustedes porque ustedes hablen con gente de afuera que se comporten mal. Yo no les estoy diciendo a ustedes que no le hable al vecino, que es que piensa diferente, que tiene otra fe. Yo no le estoy diciendo que no le hable al vecino y no se comunique con el vecino, que tal vez es una persona que no conoce lo que usted conoce. Le estoy hablando que le llame la atención al que es hermano, al que está dentro de la congregación, al que está dentro de la iglesia, al que está dentro de la casa, que se supone que es de su familia. Llámele la atención a ese, porque si fuera, dice, si fuera porque hay que llamarle la atención a usted porque vive en el mundo, tendríamos que salir del mundo. O sea, no es un asunto con el mundo, porque el mundo tiene sus reglas, es un asunto con los que están en tu casa, los que viven contigo, que se supone que dicen que son tu familia. Hablando de congregación, los que se dicen hermanos, dice, los que hacen estas cosas y se hacen llamar hermanos. Eso es lo que Pablo está llamando la atención. Más bien os escribí, dice, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría para juzgar a los de afuera? Dice. ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? Dios juzgará a quienes, a los de afuera, y le dice, quiten a este perverso de la casa. Vea mi hermano, la gente está más preocupada hoy en el día por resolverle la vida a las otras personas que no resuelven su propia vida. La gente hoy en día, hay hombres y hay mujeres tratando de corregir a los hijos de otros y no corrigen a sus propios hijos. Hay hombres tratando de enseñar a otros hombres a amar a sus esposas, a respetar a sus esposas, pero no honran a su esposa ni respetan a su esposa. Hay mujeres tratando de enseñarle a otras mujeres en grupos de mujeres, especialmente en las congregaciones, hablando y parándose al frente diciéndole honren a su esposo, respeten a su esposo, sigan las instrucciones de su esposo, y ellas son unas grandes rebeldes, unas grandes insolentes, unas grandes malcriadas con su esposo. Y tratan de enseñarle a otras mujeres cómo conducirse cuando ellas no hacen lo que tienen que hacer por su parte. Hay hombres que están enseñándole a otros hombres, ay sí, trate con amor a su esposa, cómprele flores, llévela, salgan a pasear, compartan juntos, hágale el desayuno, y él es un gran patán con su esposa. O sea, hay gente enseñando cosas que no viven. A esos a los que Pablo dice que llámele la atención a estos que se dicen hermanos, pero se comportan como los del mundo. El problema que está aquí es que ellos están dentro de una iglesia, hay un hombre que está fornicando con la madre y nadie le llama la atención. Le llaman la atención a los del mundo, pero no le llaman la atención a los propios. Pero una vez que Pablo le manda la segunda carta, en 2 Corintios capítulo 7, en el verso 11 vemos que hay un cambio de mente en estas personas, que hay un cambio en la forma de accionar estas personas. Vuelvo a leer 2 Corintios 7, verso 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, esto de que les causara tristeza la carta que yo les mandé, ¿qué les produjo? Se los había dicho, les produjo indignación, les produjo temor, les produjo celo y los vindicó. ¿Para qué? Para que se hiciera manifiesta la solicitud que había en ellos para con Dios, para que pudieran ellos adorar a Dios, para que pudieran ellos agradar a Dios de la misma manera que todas las personas deben ser agradadas. O sea, les dio un cambio de mente
los llevó al arrepentimiento y los llevó a dejar de hacer la forma o lo incorrecto que estaban haciendo. Quiero ver si voy construyendo alrededor de esto lo que la tristeza hace en nosotros cuando la tristeza viene de Dios es que nos muestra la condición, nos muestra quiénes somos, nos hace reaccionar, nos hace pedir perdón y nos hace cambiar para trabajar en función de la edificación del cuerpo, en función de la edificación de la familia, en función de la edificación de la iglesia, nos hace cambiar. La tristeza del mundo no, la tristeza del mundo nos acusa y no nos enfoca en la solución, sino que nos aleja de la solución. Lo que quiero decir con esto, mi hermano y mi hermana, es que la tristeza que viene de Dios tiene un fin redentor. La tristeza que viene de Dios lo que hace es alejarnos a nosotros de la perdición. Para ir cerrando el cuerpo de este mensaje y que veamos lo que ocasiona la tristeza que viene de Dios en nosotros, les voy a hablar de Salomón. Y con la historia de Salomón voy a ir cerrando en estos 15 minutos, 20 minutos que quedan. Les voy a decir, alrededor allá del año 1000 antes de Cristo, Salomón escribió un libro que se llamaba Eclesiastés. Muchas personas no les gusta leer este libro porque dicen que es completamente deprimente, o sea, causa mucha tristeza. En vez de levantar el ánimo, la gente se siente triste de leer Eclesiastés. A veces hay gente que lee Eclesiastés y caen hasta en estado de desesperanza, caen en profunda tristeza. Voy a hacer una pequeña recopilación de las ideas que Salomón puso en esa obra literaria de Eclesiastés. Él empieza diciendo, todo es vanidad, todo debajo del cielo es vanidad. O sea que todo lo que hacemos nosotros es un vacío, vacío de vacíos. ¿Qué es vanidad? Es como que usted agarra una pompa de jabón y la toque, se estalla y no hay nada dentro. O sea, la vida bajo los cielos es vacía, no tiene nada que nos lleve. Entonces, en el capítulo 1, una de las cosas que se pregunta a Salomón es qué provecho tiene para el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. O sea, ¿para qué trabajar tanto? Escuchaba yo hace poco a una persona que me decía, pastor, tanto correr para terminar muriéndose. Bueno, eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón dijo, ¿para qué trabajar tanto? Vea, la tristeza que viene de Dios no nos hace pensar así. La tristeza que viene de Dios no nos hace, dice, ¿para qué tanta cosa para terminar muriéndose? La tristeza que viene de Dios nos hace recapacitar, nos hace meditar, reflexionar sobre nuestra vida y sobre lo que nos espera aún después de lo que está debajo del cielo, porque sabemos muy bien que nuestra vida es eterna, sea con Dios o sea sin Dios, pero vamos a vivir el resto de nuestras vidas porque nuestra alma es inmortal. Es inmortal en el sentido que va a vivir para siempre o con Cristo o sin Cristo. Entonces Salomón, analizando todo esto, dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, dice, y encontré en todo esto vanidad, o sea, un gran vacío y aflicción de espíritu. Si usted sigue leyendo eso así, como yo lo estoy leyendo, en Eclesiastés usted se empieza a sentir deprimido. Usted dice, sí, pero ¿para qué tanta cosa entonces? Si al final de cuentas vamos a terminar muertos. Vea lo que dijo Salomón, no solo le puede pasar a usted ni me puede pasar a mí. Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra, ni antes ni después, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, ha tenido la sabiduría que tuvo Salomón. Y Salomón en el capítulo 2, una de las cosas que dice es, dije yo en mi corazón, ¿qué sucederá? Le sucederá al necio lo que también me sucede a mí. Exactamente lo mismo. ¿Para qué trabajo tanto para hacerme sabio? Dice. Llegué a aborrecer la vida. Aborrecí mi trabajo. O sea, ya estaba, no quería ni trabajar, no quería ni vivir, no quiero nada. O sea, a eso llegué. Vea qué tristeza tenía Salomón. Hasta que llega y analiza en el capítulo 13 y dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. Hora de vivir y hora de morir. ¿Qué le estaba pasando a Salomón? ¿Por qué Salomón escribió este libro que parece que le causaba tanta tristeza? Salomón escribió esto porque Salomón había sido advertido por Dios. Dios le había dicho a él que no se juntara, que no tuviera muchas mujeres, que no fuera a Egipto y que no comprara caballos, y todo lo que Dios le dijo a él que no hiciera, él lo hizo. Los caballos porque eran simbolismo de guerra y Dios quería paz para el pueblo. Las mujeres porque iban a alejar el corazón de él, de Dios,
O sea, lo iban a hacer que se diera vuelta en la dirección contraria a donde Dios estaba. Entonces viene Dios y ocasiona en Salomón una tristeza profunda que se describe y es relatada en un libro que se llama Eclesiastés. Ahí está la tristeza que viene de Dios, la tristeza que llega a Salomón y escribe esta obra en la cual él llega a entender, llega a comprender que lo que él hizo fue incorrecto. Era el hombre más sabio, el hombre más rico, pero se volvió el hombre más tonto que se pueda ver. Y Salomón dice que Dios hizo recto a todos los hombres, pero los hombres decidieron hacer perversiones. O sea, Dios nos hizo perfectos. ¿Se acuerda lo que les dije de la llave? Dios nos hizo perfectos. Como esta llave es perfecta para arrancar el carro, Dios nos hizo perfecto para adorarlo. Dios nos hizo perfecto para alabarlo. Dios nos hizo perfectos para hacer luz hacia las demás personas. Dios nos hizo perfectos a nosotros para que tuviéramos por parte del Espíritu Santo la guía para que nos reprendamos los unos a los otros, para que nos exhortemos los unos a los otros, para que nos llamemos la atención los unos a los otros. Salomón llegó a entender eso tan claro, que al cerrar el libro, en el capítulo 12, en el verso 10, al igual que como yo inicié esta charla y le dije que muchas veces los predicadores queremos dar palabras que sean agradables, palabras que no golpeen, que no los hagan sentir tristes, como pasó con Pablo. Pablo le dijo a ellos, les llamó la atención a través de la carta. Ellos se sintieron tristes y Pablo se sintió mal por haberles causado esa tristeza. Pero una vez que vio que ellos se arrepintieron, una vez que vio que enderezaron el camino, incluso este hombre se arrepintió y enderezó el camino, Pablo dice, no, ahora me gozo de haberlos hecho sentirse tristes, no por haberlos hecho sentirse tristes, sino porque cambiaron su conducta, porque enderezaron su camino. Entonces, cuando usted viene y le dice a su esposo, le dice, yo a usted no le voy a permitir que me agreda, no le voy a permitir que me maltrate ni de palabra, ni físicamente más. Si no, lo voy a denunciar. Usted no está haciendo algo contrario de Dios. Usted es una mujer que Cristo pagó con su sangre por usted, la compró con sangre. Entonces usted no permite más esto. Y muy probablemente eso que usted hace va a ocasionar que tal vez este hombre se sienta triste o incluso hasta enfadado. Pero lo más probable es que ya no va a seguir haciendo lo que está haciendo porque sabe que ya usted no va a permitirlo más. O usted, hombre, cuando la mujer le falta el respeto, lo trata con el respeto, le habla así con eso, le dice, ya yo no voy a permitir esto más. O a sus hijos, cuando sus hijos se llegan y se les desbozala, son desobedientes, usted dice, ya esto no lo voy a permitir más. Usted pone un alto, pero usted no quisiera tener que tomar esa iniciativa porque usted no quiere que todo el mundo se dé cuenta que está el elefante en su sala. Usted no quiere que todo el mundo se entere que aunque todo el mundo sabe que está el elefante en su sala, todo el mundo sabe que esa persona es una gran repugnante, que esa persona maltrata de palabra, que esa persona no respeta a sus hijos, que no la respeta a usted, que esa mujer no respeta a la familia. Todo el mundo lo sabe, pero se callan porque nadie quiere decir palabras que ofendan o palabras que los pongan en contrario. Eso mismo pensó Salomón al final del libro. Al final del libro él dijo, todo tiene su tiempo, tiempo de morir, tiempo de vivir, todo tiene su tiempo. ¿De qué le sirve al hombre trabajar y trabajar y trabajar para morirse? Sí le sirve cuando usted lo hace para honrar a Dios. Por eso Salomón dice estas palabras en el verso 10 del capítulo 12. Procuró el predicador hallar palabras agradables. O sea, quise decir cosas que no lo lastimaran. Como Pablo no quería entristecer a esas personas. Quise escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios, escuche, las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Sabe qué es un aguijón? Eso que pica, nos molesta, nos incomoda. Pastor, lo que usted está diciendo me incomoda, lo que usted está diciendo me molesta, lo que está diciendo no me gusta. Yo quisiera decirlo de otra manera, mi hermano. Yo quisiera buscar un mensaje que lo abrazara y lo hiciera sentir bien, pero no se puede. Hay mensajes que
tienen que sacudirle el piso y decirle, levántese de ahí, usted no es una persona que nació para ser agredida, usted no es un hombre que nació para ser irrespetado, ustedes son hijos de Cristo, enderecen el camino, arrepiéntanse, tomen la tristeza que viene de Dios y hagan un cambio de mente, una metanoia, un shoot, un volver a Dios. Son aguijones hincados, son palabras que vienen de los maestros de las congregaciones o las palabras dadas por el pastor que no nos gustan, nos confrontan, nos llaman la atención. Yo quisiera decir palabras diferentes, dice Salomón. Yo quisiera hablar de otra manera. Eso dijo Pablo también. Yo quisiera no entristecerlos, pero veo que es necesario porque esta tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y Salomón dice en el verso 12 del capítulo 12, dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hijo mío, refiriéndose a nosotros, refiriéndose a los que estamos leyendo, refiriéndose a los que vamos a seguir el mensaje, sea amonestado. O sea, ponga un alto en el camino. Deje de comportarse así. Y si usted vive en una familia, voy a empezar a darle un contenido. Si vive en una familia que se reúne en una iglesia y adora al Señor, pero en la casa se comportan como demonios, es hora de decir, no, vamos a ser consecuentes con lo que decimos ser. Llegamos a alabar a Dios, a levantar las manos, adoramos a Dios, te amamos, Señor, y llegan a la casa a maltratarse, llegan a la casa a ofenderse, llegan a la casa a insultarse, y el Señor dice, esto no puede ser. No puede salir a través del libro de Santiago dice, no puede salir de la misma boca agua dulce y agua amarga. Esto no puede ser. Así que sea amonestado, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, aquí no es estar perdiendo el tiempo, ni el hacer mucho estudio, ni fatiga de la carne. El fin de todo este discurso, y quiero cerrar este mensaje con esto, el fin de todo este mensaje, mis hermanos, el fin de toda esta palabra que Dios me puso en el corazón es tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con lo que esté encubierto. El elefante que está sentado en la sala, lo que nadie quiere enfrentar, lo que no quería enfrentar los de Corinto, si usted no lo aborda, Dios lo aborda. Si usted no lo resuelve, Dios lo resuelve. Pero Dios no va a permitirse que la gente juegue al cristiano, que la juegue gente en la iglesia, en la familia, en el pueblo. Todo el mundo los vea como los bonachones del pueblo, pero adentro son un infierno. Adentro se agarran del pelo. Todo el mundo está viendo esa familia, todo el mundo está viendo ese hombre, todo el mundo está viendo esas conductas. Entonces Pablo le dijo a ellos, a los de Corinto, arrojen ese hombre a Satanás. ¿Porque quería que se fuera al infierno? No. Para que se pierda su cuerpo y se salve su alma. Para eso. A veces, mis hermanos, tienen que tomar posiciones en las cuales nos va a causar tristeza. Hay que denunciar. A veces hay que llamar la atención. A veces hay que confrontar. A veces hay personas que no se van a detener hasta que no se les ponga un alto, ya sea a través de la autoridad al agresor, o ya sea una esposa que diga, usted a mí no me trate así, yo soy hija de Dios. O un hombre que le diga a la esposa, tráteme con respeto, yo soy hijo de Dios, valemos la sangre de Cristo. Cambiemos de mente, porque va a ser delante de Dios sacado todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo. Pero no haga lo que la mayoría hace, aislarse. La mayoría de las personas se aíslan, se meten entre una cápsula y dejan ese elefante viviendo el resto de sus vidas en la sala de su casa. Hasta que alguien diga, ahí hay un elefante, ahí hay un elefante y ese elefante está grande, está gordo y está feo. Saquémoslo de la casa porque está dañando el sillón. Es hora de que tome una decisión de vida por el bien suyo y por el bien de su familia, por el bien de la iglesia en la cual usted se congrega. Es hora de que se siente y diga, esto no agrada a Dios, esto no se hace. Va a causar tristeza a ellos, va a causarle tristeza a usted, pero se va a detener todo lo que el enemigo está haciendo porque somos permisivos y le dejamos a ir más allá de lo que realmente puede, porque Él no tiene poder sobre nosotros, porque el único que tiene poder es Jesús.
pero nosotros le cedemos el poder a quien no tenemos que cederlo. Les voy a dar la herramienta para que usted y yo enfrentemos lo que tengamos que enfrentar, y usted va a entender, y usted y yo vamos a entender justamente cuál es la forma en que Dios nos manda a nosotros a conducirnos. En Santiago 5, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Está triste? Usted, ¿está triste alguien que usted conoce? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará si hubiere cometido pecados y le serán perdonados. ¿Qué es la receta que le estoy dando? Ore. Ore y dígale, Señor, dame la fuerza, dame la sabiduría. Ayúdame, Señor, a poder enfrentar esta situación como tú lo hubieras hecho o como tú lo haces. Ayúdame, Señor, a abordar esto como tú nos has enseñado que debemos de abordarlo. ¿Y sabe cómo nos enseñó el Señor a abordarlo? Como Pablo, de frente, de cara, entréguenselo a Satanás para que se salve su alma, aunque se pierda su cuerpo. De frente, con decisión, sin falta de respeto, sin mala crianza, sin gritos, sin humillaciones, pero de frente. No más. No más. No voy a permitir más esto en mi vida. ¿Va a traer tristeza? Sí, pero la tristeza que viene de Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Ore, cante, adore a Dios. Y una vez que usted ora, canta y adora a Dios, usted está regresando al camino y al propósito para el cual usted y yo fuimos creados. Pero mientras tanto tengamos sentados en la sala el elefante, nosotros estamos siendo impedidos de hacer la misión para la cual fuimos creados. Oremos, mis hermanos, démosle gracias a Dios. Espero en el Señor Jesucristo que esta enseñanza nos haya llevado a reflexionar, nos haya llevado a entender que tenemos muchas veces que tomar decisiones serias que nos van a causar tristeza, pero cierro, no toda tristeza la manda Dios, porque algunas tristezas son por esos elefantes que están en la sala, pero todas las tristezas las permite Dios. ¿Para qué? Para que enderecemos nuestras vidas, para que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, siervos de su reino, siervos de su justicia. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la forma en que tratas nuestros corazones, la forma en que a veces nos traes tristeza, Señor, nos traes dolor, por la forma en que las circunstancias a veces cambian, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, que todo cumple un propósito, Señor, un propósito en nuestras vidas. Sabemos, como dice Pablo en Romanos 8:28, Señor, que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas, parezcan malas o sean buenas, Señor, todo nos ayuda para bien. Ayúdanos a poder aprender de las cosas negativas para transformarlas en cosas positivas. Ayúdanos a poder abrir la boca para decir lo que tenemos que decir con respeto. Ayúdanos, Señor, a confrontar el mal de una manera, Señor, en la cual nos sintamos respaldados por el Espíritu Santo. No siendo, Señor, atacantes, sino siendo, Señor, defensores de la gran verdad que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a discernir este mensaje de hoy. Y gracias por la tristeza que viene de ti, Señor. Porque toda la tristeza que viene de ti, Señor, nos lleva, Señor, al arrepentimiento, a enderezar caminos, Señor. Y nos lleva, Señor, a ser consecuentes con lo que decimos ser. No ser cristianos en un entorno y ser demonios en otro entorno. Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén y amén. Hermanos, la otra semana, viaje al fondo del mar, buzos del pecado. El Señor dice en Miqueas que yo arrojé los pecados al fondo del mar y no me acuerdo de ellos. De eso vamos a hablar, de buzos del pecado. ¿Y por qué de buzos del pecado? Porque nosotros somos los mejores buceadores del mundo
para sacar el pecado que ya Dios dejó atrás, para sacar el pecado que Dios nos perdonó. Somos los mejores buceadores. Pero ¿en qué contexto, en qué entorno Dios dijo eso a través de Miqueas a su pueblo? No se lo pierda la otra semana a las 8:15. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por los buenos deseos para mi esposa. Gracias por las oraciones. Gracias por todo lo que ustedes me escribieron. Ahora les voy a contestar por el otro lado. Muchísimas gracias de verdad, mis hermanos. Muchísimas gracias. Y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser consecuentes entre lo que decimos ser y lo que somos. Buenas noches, que Dios los acompañe y cuento para no cortar así de pronto. 5, 4, 3, 2, tengo que quitar algo de aquí para poder cerrar. 1. Que Dios me los bendiga y gracias por acompañarme una vez más. Y aquí estaré, si Dios lo permite, si tenemos vida y si no, Él no ha venido, la otra semana a las 8:15. Sábado. Gracias.